al estudio de este día, de esta tarde. El tema de esta tarde se titula la sanidad del alma. Vamos a ver de qué nos habla, ¿eh? Vamos a empezar aquí en Marcos 2, 1 al 12, ¿sí? Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Capernaum es un pueblo, mis hermanos. Y el Señor Jesucristo ya se había tardado para ir ahí. Pero ese día fue y se metió en una casa y la gente supo que estaba en esa casa. ¿Sí? Entonces, dice, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro personas. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en aquella y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Fíjense, aquí en vez de que el Señor Jesucristo se hubiera molestado, hubiera dicho, oiga, pues no sean desordenados, para eso hay puerta, para que entren por la puerta. Pues no dijo nada, ¿sí? Sino que le bajaron el paralítico en su lecho, lo bajaron entre cuatro personas y se lo pusieron a sus pies. Dice, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces, estas cuatro personas llevaban a ese paralítico que para que Jesucristo lo sanara. Lo mismo, esa gente que había allí no estaba allí porque quisiera oír y aprender la palabra, sino que fueron con la intención de que lo sanara a los que tenían pues diferentes enfermedades, ¿no? De al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense, o sea, al Señor Jesucristo no le interesaba mucho el sanarlo físicamente a ese paralítico, sino más bien lo que le interesaba era la salvación de su alma de ese paralítico, no su salud físicamente. Por eso dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. No dijo, hijo, tu enfermedad te es quitada. No, dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Quiere decir que a nuestro Dios no le interesa, mis hermanos, no le interesa tanto la enfermedad física, ¿sí? Sino le interesa la sanidad del alma. ¿Por qué? Porque una enfermedad
física, una enfermedad sobre tu cuerpo, pues con la ayuda de él, los doctores te dan medicina y te compones. O muchas de las veces hasta te compones con remedios caseros, ¿no? Pero la enfermedad del alma, solamente Dios la quita, ¿sí? Entonces no le dijo, hijo, tus pecados, tu enfermedad es quitada, sino le dijo, tus pecados te son perdonados. O sea, se inclinó más por el pecado del alma, por la sanidad del alma, que por la sanidad del cuerpo. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Decían en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ok, el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero recordemos de que también Jesucristo es Dios, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son dioses. Entonces, aquí también Jesucristo, pues es Dios. Por eso fue que le dijo a este enfermo, al paralítico, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque también él perdonaba pecados, ¿sí? Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Sí? Y el 8 dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, o sea, él se dio cuenta de que ellos estaban cavilando, tenían malos pensamientos, decir, ¿cómo puede ser que quien se cree que se pone a perdonar pecados, si solamente Dios es el único que perdona pecados? Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué sería más fácil? Decirle, toma tu lecho y vete a tu casa, o perdonar pecados. Pues es más difícil perdonar pecados, porque perdonar pecados no cualquiera perdona los pecados, ¿sí? Sabemos que solamente Dios es el único que perdona pecados. Por eso fue que a estos escribas se les hizo raro que Jesucristo perdonara pecados. Y el 10 dice, pues para que sepáis, les dijo el Señor Jesucristo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, para que los dejara contentos, para demostrarles que era Dios, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahí les demostró a los escribas que él era Dios, ¿sí? Para que se les
quitara el enojo, para que se les quitara la inseguridad que ellos tenían. Entonces él se levantó y enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ah, ¿verdad? ¿Cómo se quedaron? Se quedaron sorprendidos porque nunca habían visto de que un hombre según ellos, perdonara los pecados, hiciera milagros. Sí, pero no se daban cuenta que ese hombre no era un hombre común y corriente, sino que tenía poder para levantar a los enfermos, tenía poder para levantar a los muertos, tenía poder para quitar cualquier enfermedad. Mire, no es que Jesucristo haya venido exclusivamente a quitar enfermedades. No. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo hacía milagros por cuestiones de que confiaran en Él. Porque así como les demostró a los escribas que Él era Dios, así también le demostró a la humanidad en ese tiempo, y que hasta nuestros días nos sigue demostrando que Él es Dios, ¿sí? No fue un hombre común y corriente, eso lo sabemos, ¿sí? Eso lo sabemos, que no fue un hombre común y corriente, sino que Él tenía poder al igual que el Padre, ¿sí? Entonces, pues esto debemos de irlo sabiendo, porque muchas de las veces seguimos pensando que el Señor Jesucristo, bueno, pues vino a la tierra y que dio su vida por nosotros, pero también hizo milagros. No venía, repito, no vino exclusivamente a hacer milagros, porque él no era milagrero, sino que él vino, sí, a hacer milagros, pero fue para que le creyesen que él era poderoso, ¿sí? Que él era Dios. Bueno, bien, entonces, de aquí nos pasamos a Juan 5:24, mis hermanos, por favor. No sé si alguien quiera leer, con mucho gusto, lo puede hacer. Juan 5:24. Si alguien desea leer. Bueno, parece que nadie desea. Les voy a leer aquí. Leo, es que yo lo andaba buscando. Ah, ok. Adelante, mi hermana. Es Juan 5:24. 24 y 25, por favor. Dice, en verdad les dijo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de muerte a vida. Sepan que viene la hora y ya estamos en ella, en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchan tendrán vida. Ok. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Acuérdense que acá aquí mismo en Juan, pero en Juan 14 dice: ¿creéis en Dios? Cree también en mí. Entonces, es creer en Dios, pero también en el Hijo. No solamente creer en el Padre, sino que también en el Hijo.
Porque si solamente crees en Dios, entonces estás ignorando al Padre. Y el Padre, al Padre no le gusta que ignoren a su Hijo. Porque el Padre se molesta si solamente crees en Él y no crees en su Hijo. Si ignoras a su Hijo, a eso le molesta al Padre, ¿sí? Entonces hay que creer tanto en el Padre como en el Hijo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Les digo, el Señor Jesucristo o nuestro Dios se preocupa en la salvación del alma, no en la salvación del cuerpo. Porque al fin y al cabo, ya lo sabemos que este cuerpo va a perecer, ¿sí o no? Este cuerpo va a perecer. Entonces lo que más importa es la salvación del alma. Dice, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los verdaderos, los muertos, perdón, cuando, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Entonces, pero les voy a decir una cosa, ¿cuándo y quién va a oír la voz del Hijo de Dios? ¿Quién? ¿Quién y cuándo? ¿Quién? Los que han creído en el Padre y en el Hijo. Porque les acabo de decir, no podemos creer nada más en el Padre e ignorar al Hijo, no. Debemos de creer en el Padre y en el Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre mandó al Hijo, ¿sí? Entonces, si nosotros ignoramos al Hijo, pues entonces estamos diciendo que lo que la doctrina que Él nos trajo, pues es mentira. Y para nada debemos de ignorarlo. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo oirán su voz? Cuando Él venga en su segunda venida, ¿sí? En su segunda venida es cuando vamos a oír los que creyeron, los que creímos, vamos a resucitar en ese día, vamos a oír su voz, ¿sí? Vamos a oír la trompeta cuando Él venga, ¿sí? Entonces, mis hermanos, debemos de estar atentos no tanto al cuidado del cuerpo, ¿sí? Hay, por ejemplo, quienes nos preocupamos porque nuestro cuerpo se vea bien, ¿sí? Las mujeres, por ejemplo, se preocupan en que tengan un buen cuerpo, que tengan una cinturita de abeja. Está bien, o sea, no es malo, pero debemos de preocuparnos siempre, nos debemos de preocupar siempre y poner más atención en la sanidad del alma. Porque dice, ¿de qué te sirve? De que tengas un cuerpazo, tú como mujer tienes un cuerpazo, o tú como hombre tienes un cuerpazo, ¿no? Vemos que, por ejemplo, los hombres se van a levantar pesas, se van a hacer ejercicio, ¿para qué? Para que tengan una espaldota, unos brazotes, pero no se preocupan por el alma, mis hermanos. Y nosotros debemos de preocuparnos primeramente por el alma.
El cuerpo hay que cuidarlo. ¿Te gusta tener buen cuerpo? Ok. Pero primero preocúpate del alma. Preocúpate de tu alma. Porque tu alma es la primera por la cual te debes de preocupar. ¿Para qué? Para que te levantes en aquel día. Para que en aquel día te levantes del polvo de la tierra. Preocúpate por tu cuerpo. Ok. Pero también preocúpate en primer lugar por tu alma. No te preocupes por tener un cuerpazo. No te preocupes por tener bienes. Porque bien sabemos que cuando nos vamos de este mundo no nos llevamos nada. ¿Sí? Cuando te mueras te vas a morir con un cuerpazo. Uy, un cuerpazo que te lo van a envidiar. Pues sí, pero tu alma, ¿cómo va? Tu alma está flaca. Tu alma está debilitada. Tú estás fuerte. Tienes un cuerpazo, tú hombre. Tú joven tienes un cuerpazo, una espaldota, unos brazotes. ¿Y tu alma? Tu mujer tienes un cuerpazo, una cinturita, bien formado el cuerpo. ¿Y tu alma? Entonces debemos de preocuparnos por el alma, porque eso nos enseña el Señor Jesucristo. ¿Sí? Es primero el alma, salvar el alma y después el cuerpo. Porque al fin y al cabo este cuerpo se va a quedar en la tierra. Nos vamos a levantar con otro cuerpo. ¿Sí estamos de acuerdo? Nos vamos a levantar con otro cuerpo. ¿Sí? Primera de Corintios 15, 51 y 52. Ahí nos dice que nos vamos a levantar con otro cuerpo. ¿Sí? Entonces, vamos a preocuparnos por lo espiritual, no por lo carnal, no por lo material, porque al fin y al cabo, el cuerpo sí te lo vas a llevar a la tumba, pero ese se va a quedar ahí. ¿Sí? El cuerpo. Tus bienes, no te vas a llevar nada. Solamente nos llevamos lo que nos comemos diario. Y eso es para sobrevivir. ¿Sí? Porque tampoco no nos lo vamos a llevar. Solamente lo aprovechamos en lo que tenemos vida. Ese es para sobrevivir. Pero al fin y al cabo no nos llevamos nada, mis hermanos. Bueno, entonces, pasamos aquí a Mateo 16, 25 y 26. Mateo 16, 25. Mateo 16, 25 y 26. Si alguien quiere leer, por favor, Mateo 16, 25 y 26. Lo hermano. Sí, adelante. Dice, pues el que quiera asegurar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la hallará. Desde que le servirá, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Pues ¿de dónde sacar con qué rescatar su propia persona? Hasta ahí nada más, 25 y 26. Sí. Okay. Oye, parece que, bueno, lo que pasa que la tuya pues es otra versión, ¿no? Pero la mía Sí, dice esto así, ahorita, mira. hermano, agarré esta Biblia porque no encontré la mía y tengo esta versión. Bueno, ok. Dice lo mismo, nada más que en una forma diferente, ¿no? Dice, entonces, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, aquí se está refiriendo al alma, ¿no? Porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, su vida, su físico, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovecha
¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué podemos dar por nuestra alma? ¿Habrá dinero para recuperar, para salvar nuestra alma? ¿Habrá dinero? No lo hay. No hay dinero para salvar nuestra alma. La única forma en que puedes salvar tu alma es que busques a Dios. Y podemos decir, bueno, pero ¿de qué manera busco yo a Dios? ¿Qué tengo que hacer para buscar a Dios, para encontrar a Dios? Ah, pues muy bien. Pues pon tu mira en Dios, pon tu mira en Jesucristo. Cree, como decía el Señor Jesucristo, ¿crees en Dios? Cree también en mí. Entonces, cree en Dios, pero también cree en Jesucristo. ¿Sí? Ahora, ya creíste, ya te convenciste de que hay un Dios y ya hay un Cristo. Ah, bueno, pues entonces ahora, adórale. ¿Sí? Es bueno que te levantes, por ejemplo, a hacer ejercicio, a correr, a levantar pesas. Te vas a un gimnasio y haces pesas. Sí, pero antes, ¿sabes qué? Ora, ora por ti, ora por tu familia, ¿sí? Ora por tus hermanos espirituales, ora por tus hermanos carnales, ¿sí? Busca a Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Pero si tú te preocupas por la añadidura antes que a Dios, estamos mal. Primero hay que buscar a Dios y la justicia viene a continuación. ¿Sí? Entonces, busquemos primeramente a Dios y su justicia. Ok, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna, mis hermanos. Ninguna, porque nuestro Dios no es hombre para que tú le des, para que tú le ofrezcas, para que tú lo sobornes, para que tú le digas, mira, ¿sabes qué? Que te doy tantos miles de pesos por mi alma. Si eso fuera, hay gente que como se dice vulgarmente, está podrida en dinero, tiene muchísimo dinero. Entonces esa gente podría pagarle a Dios por salvar su alma, pero no es así. No es así. A Dios no se le puede comprar con dinero, sino se le compra el que tú lo reconozcas como Dios, ¿sí? El que tú reconozcas a su Hijo como tu Salvador, ¿sí? Por fe sois salvos, no por obra de justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Reconocer a nuestro Dios, buscar a nuestro Dios, orarle a nuestro Dios, ¿sí? Lee la Biblia, ora, haz obra, ¿sí? Porque Él nos dio dones. Entonces hay que utilizar esos dones, mis hermanos. Antes de que nos vayamos de esta tierra, hay que utilizar esos dones. Creo que cada quien tiene un don, ¿sí? A mí me gusta leer la Biblia y me gusta dar estudios, aunque creo que luego me trabo, ok, pero cada quien, de todos los que damos estudios, a lo mejor ese es nuestro don. ¿A ti te gusta ir a visitar enfermos? Ah, pues está bien, ese es tu don.
¿A ti te gusta ser dadivoso? Ah, pues está bien, ese es tu don, ¿sí? Yo creo que cada quien debe de reconocer o sentir cuál es su don. Ah, bueno, pues entonces, cumple con ese don, desarróllate en ese don, ¿sí? Porque a eso venimos. Acuérdense que nosotros somos espérense, ya se me olvidó. Ah, somos colaboradores de Dios, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de ese texto? Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, ¿sí? Somos colaboradores. Ah, bueno, pues entonces hay que colaborar de alguna manera. Mira, si tú vas, por ejemplo, al hospital a ver a un enfermo o vas pues sí, si vas al hospital, en lo que pasas a ver al enfermo, ahí hay mucha gente, empieza a hablar del evangelio, ¿sí? Si tú vas al mercado, en lo que estás comprando ahí, igual, no digo que a lo mejor pierdas tiempo ahí media hora en hablar del evangelio, pero igual también si, por ejemplo, tú le empiezas a hablar del evangelio a esa persona y la persona te dice, oiga, pero yo he oído que esto y lo otro, que Dios allá y Dios acá. Ah, bueno, entonces esa persona, esa alma, tiene deseos de, del conocimiento de la palabra, fíjate. Entonces, hay que seguirle hablando a esa persona, ya que te da la oportunidad de escucharte. Ah, bueno, pues entonces aprovecha para que tú le sigas hablando de la palabra, ¿sí? Somos colaboradores de Dios, ¿sí? Entonces, somos reyes y sacerdotes, vamos a hablar de la palabra, porque para eso Dios nos ha concedido el aprender. Por eso Dios nos ha dado en nuestro corazón que nos guste la palabra. ¿Para qué? Pero no es para quedarnos con la palabra por dentro, ¿sí? Es como el maestro, oye, si el maestro todo lo que aprendió se queda con lo que él aprendió y a los niños no les enseña nada, ¿sí? A los alumnos no les enseña nada. Bueno, entonces, ¿qué chiste tiene de ser maestro? No tiene ningún chiste porque no echa su conocimiento hacia afuera para los demás. Entonces, hay mucho, como dice la mies es mucha, más los obreros son pocos, ¿no? Entonces hay mucho mucho campo donde sembrar. Hay mucho. Para empezar desde la casa. Desde la casa, enséñales a tus hijos, enséñale a tu marido, enséñale a tu esposa, ¿sí? Salva a esa alma. Hay que arrebatarlos del fuego. Eso nos dice Judas en 23, Judas 23, ahí nos dice que hablemos de la palabra, ¿para qué? Para arrebatarlos del fuego, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué del fuego? Porque todo aquel que no conoció a Dios se va a ir al infierno, mis hermanos. Se va a ir al lago de fuego, todo aquel que no conoció a Dios. Entonces, por eso dice que los arrebatemos del fuego, ¿sí? Esto lo dice aquí, van a decir, ay, Pablo, mentiroso, ¿a dónde dice que los arrebatemos del fuego? Aquí no lo dice. En Judas 22 dice, algunos que dudan, fíjate, dice, algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, ¿sí? Entonces,
arrebatarlos del fuego. Aquel que no tiene conocimiento, hay que hablarles de la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para arrebatarlos del fuego, para que salven su alma. Esa es la misión de nosotros, mis hermanos, de veras. Esa es la misión de nosotros. Por eso dice que nosotros somos colaboradores suyos, ¿sí? Entonces somos sus colaboradores. Ah, bueno, pues hay que colaborar, ¿sí? De alguna manera. Yo tengo un don, tú tienes un don, aquel otro tiene un don, aquel otro tiene otro don, y cada quien debemos de poner nuestro granito de arena de acuerdo a nuestro don. ¿Para qué? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, le dará a cada quien según sus obras. ¿Por qué? Porque Él te dio un don, ¿sí? Él te dio un talento para que lo pusieras a trabajar, ¿sí? Entonces, mis hermanos, hay que cumplir con esa tarea de colaboración, ¿sí? Ok, Lucas 17, del 11 al 19. Lucas 17. Del 11 al 19. Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice, 10 leprosos limpiados. Lucas 17, 11 al 19. Y dice así, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea es un pueblo, ¿no? Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué les dijo id y mostrar a los sacerdotes? Porque alguien que estaba enfermo, alguien que tenía lepra, tenía que ir con los sacerdotes para que hicieran un sacrificio y que fueran limpiados. Por eso fue que el Señor Jesucristo dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, como Él los mandó a los sacerdotes, pues se fueron rumbo a ver al sacerdote, ¿no? Pero mientras ellos iban caminando, se vieron y resulta que ya no tenían lepra. Y se vieron unos con otros y se vieron que ya no tenían lepra. Entonces dijeron, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues ya estamos sanos, ¿ya para qué cosa vamos a los sacerdotes? Pues ya mejor de aquí nos vamos para nuestra casa. Y ya no se fueron con los sacerdotes. Pero eran 10 leprosos. Entonces, 9 se fueron, no sé a dónde, a su casa, no sé. Pero ya se fueron buenos y sanos. Nada más uno se regresó a darle gracias al Señor Jesucristo porque lo había limpiado. Dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Fíjate,
ni siquiera era judío, sino que también era samaritano. Y dice una parte dice que los samaritanos y los israelitas no se llevaban, porque hubo un problema entre israelitas y samaritanos, por eso era que no se llevaban, ¿sí? Sin embargo, siendo samaritano, fue y le dio las gracias. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Fíjate, nada más de los 10, solamente uno regresó a darle gracias, fíjate. Y era samaritano, ni siquiera era israelita. Pero aún siendo samaritano, él le dio las gracias. Le dio las gracias porque lo había sanado. Entonces, pues mis hermanos, preocupémonos siempre por el alma, no tanto por el cuerpo. El cuerpo duele, la carne duele, ok. Estás en lo correcto preocuparte, pero preocúpate siempre por el alma. ¿Ok? Mis hermanos, el tiempo se ha terminado. Yo tengo que entregarle mi guardia a mi hermano Saúl. Que Jehová Dios les bendiga y les guarde. Y si el Señor